Vamos a arrancar la semana hablando de economía, por supuesto, con un gran amigo. Siempre es un placer hablar con él. Les presento al señor Pablo Obreque. ¿Cómo estás, Palito? Bienvenido. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Todo tranquilo? Yo todo muy bien, sí, sí. Bueno. Por ahora, siempre por ahora acá, ¿no? Sí, sí. Qué gana que tenía de hablar con vos. Hacía rato que no me reía, Pablo. Bueno, tratemos. Lo que pasa es que no es tan graciosa la economía de nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, para arrancar, vienen unos dólares frescos. Se vienen los DEG. Aquello que hemos Sí. hablado en algún momento cuando se anunció, bueno, finalmente llegan alrededor de 400.000 y piquito, 4.300.000 piquito de... 4.000 millones. 4.300 y pico de millones de dólares que llegarían a la Argentina. Ya llegaron, Mariano, ¿eh? Ya llegaron, Te aviso, bien. ya lo puedes ver en las reservas. Subieron las reservas brutas Sí. y también reservas netas y muy poquito las líquidas, porque parte de las reservas netas es oro. Y lo que es líquido es, digamos, la plata que vos podés, digamos, asignar para pagar cualquier cosa. Que Bueno. dicho sea de paso, Mariano, se va a utilizar en el 95% para pagar la deuda que tenés con el mismo fondo, ¿no? Claro, O sea, bueno, es un justamente iba a asiento eso. contable. Vos decías de Imagínate que... reasignar y justamente en realidad se va a prácticamente a devolver, creo que sobran 200 millones, una cosa así, se va a Una cosa devolver así. a la misma entidad que te los da. Exacto. Sí, porque en realidad no es una transferencia, sino que es una asignación. Sí. Eso no es que te dan porque, bueno, sos bueno y no. En realidad, los DEC, que es como una moneda del FMI, lo que es agrandó, digamos, los DEC en 190 países. Como nosotros somos miembros, Sí. bueno, nos tocó, digamos, una asignación de estos 4.300 millones, y vos después ese dinero lo puedes usar para pagar deudas, generalmente, Mariano, el FMI, generalmente no, está en su estatuto, que vos utilizás, es una institución que te da plata para pagar deuda, vencimiento de deuda, Sí. y no para hacer otra cosa. O sea, Sí. eso hay que aclararlo, porque muchas veces uno dice, y a mí el Está FMI me da bueno. la plata y lo Sí. utilizo para lo que quiero. No. Claro. Está reglamentado para qué se pide plata, y es para pagar deuda y no caer en default, ¿no? Estamos por lo menos de acuerdo en que el peor escenario para Argentina es caer en default. Bueno, justamente esto que acabas de mencionar, hubo en la interna del gobierno una especie de discusión, en algún momento salió la vicepresidenta a decir, no, Sí, señor. vamos a utilizar el dinero para otra cosa, finalmente dieron marcha para atrás y el dinero se va a usar para lo que se tenía que usar, que es básicamente devolverlo, en realidad devolverlo no, pagar este vencimiento de deuda al Fondo Monetario. Exactamente. Y Mariano, no es un detalle menor, porque uno puede hablar de la ignorancia, o por ahí no leen el estatuto en donde nosotros somos miembros. Claro. Nosotros somos miembros del FMI, pagamos la cuota como si fuese de un club, ¿no? Sí. En ningún lado dice que vos podés usarla para otra cosa que no sea para pagar vencimiento de deuda. Entonces, por más que me digan que el cielo es verde, a ver, no, esta plata se asigna. Puede pasar que si te ingresa esta plata de los DEX, bueno, vos puedas utilizarla para otra cosa muy tangencialmente hablando, Mariano, pero Bueno, en el pero 95% es para pagar deuda, por más que opinen lo contrario, ¿no? Pero eso, bueno, justamente sería en el caso de que no debamos ese dinero. Hay países Claro, que realmente claro. no tienen esa deuda, que incluso creo algunos de ellos están negociando bilateralmente con la Argentina para que esos dólares vengan a nuestro país, en una especie de préstamo bilateral. ¿Esto es así? Mirá, se corrió un rumor con que podrían, que países que no necesitan los DEX para pagar deuda, puede ser Rusia, China, y vos le pidas prestado a ellos, digamos, como un acuerdo bilateral. Pero bueno, eso hoy es rumor, o fue rumor durante mucho tiempo, Sí. porque ¿sabes cuál es el problema, Mariano? Que el año que viene hay que pagar 21.000 millones de dólares Una locura. de vencimientos con el FMI. Es imposible, ya todo el mundo sabemos que es imposible, con lo cual estás obligado a negociar. Obviamente que el gobierno aspira a hacerlo después de las elecciones, Claro. te diría diciembre, enero, febrero del año que viene,
Y en función de eso, a ver, a algún acuerdo vas a llegar, Mariano. No hay un apuro, digamos, de ambos lados, porque hay que acordarse que el FMI también es un organismo político. No, no, seguro, pero Entonces, bueno, pagar este vencimiento te estira un poco, digamos, la agonía, ¿no? Sí, a ver, para este vencimiento esto llegó, digamos, como maná del cielo, porque en realidad no tenía tanto poder de fuego para contener el dólar hasta las elecciones, pagar vencimiento. Pensá que vos tenés un vencimiento en septiembre y otro en noviembre. Sí. Si esto no venía, bueno, quedabas, digamos, con muy poquito poder de fuego y Sí. te diría con alguna restricción más como para poder pagar. La verdad, esto le vino muy bien. Y bueno, insisto, el peor escenario posible para cualquier gobierno es entrar en default, ¿no? Sí, Pablo, a ver, estos dólares son un aire fresco, los dólares del campo lo fueron, me parece que ya se terminaron o se estarían terminando. Ahora, si llega la Argentina a tener la suerte, porque hay que decirlo de esta manera, si llega a tener la suerte de negociar bilateralmente con otros países para que esos DEC vengan a la Argentina, eso es un préstamo y hay que devolverlo también. Exactamente. Sería tomar deuda y me parece que la Argentina hoy no está generando, bueno, hoy y hace rato, no está generando dólares para después poder afrontar una deuda más, digamos. Y, a ver, vos siempre las deudas con el FMI técnicamente son más baratas, porque te prestas una tasa que yo no sé si Rusia y China te van a prestar al 4%. Desconozco, pero dada la historia argentina como deudor, los ministros de finanzas de ambos países se van a sentar y decir, che, ojo que le va a prestar a estos muchachos el 4%, tené cuidado. Por otro lado, Mariano, vos bien decís, para pagar deuda en dólares, vos necesitas exportar más. ¿Y qué hizo este gobierno? Aumentó retenciones a la carne. Aumentó con lo cual restringe cantidad. Exactamente, restringe la cantidad de exportación que puede generar el país. Y fíjate un detalle, Mariano, yo creo que lo hemos dicho. Si vos mirás el último informe sobre exportaciones e importaciones, Argentina, el grueso de las exportaciones crecieron por precio y no por cantidad. Claro. Y las importaciones al revés, crecieron mucho por cantidad y poco por precio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no sé si el año que viene vamos a tener estos precios de los commodities tan altos. Claro. Y Argentina tiene problemas para exportar cantidad por todas las limitaciones que pone el gobierno. Más allá que desde el discurso dice que hay que exportar más, en los hechos, para la posibilidad de exportación, te la va limitando con la cantidad de cepo e impuestos que tiene. Entonces, otro detalle, Mariano, no sé si cuando acuerdes con el FMI, y esto es importante para la economía real, no te diría que es altamente probable que no le guste esto de las brechas entre el oficial y los paralelos tan grandes. Sí, claro. A ver, no te lo va a estaba probar. leyendo, creo que hay, no me acuerdo, 7, 12 tipos de... ¿Cuántos son? Hay un montón de tipos de cambios, ya son incontables. Bueno, pero vos imaginate, Mariano, que si yo te digo, el FMI no va a querer esto del tipo de cambio, 8 o 9 tipos de cambio a diferentes precios, porque vos eso distorsionás la exportación y la importación. Sí. Para explicarte lo simple, el importador quiere importar mucho porque el tipo de cambio está en 100, cuando después su producto lo puede vender a un tipo de cambio de 160, 180, sí. Y el que exporta al revés, ¿no? Claro. Le dan un precio de 100 menos impuesto y retención, y tiene que comprar insumo a un tipo de cambio más alto. El FMI eso no te lo va a aprobar, claro. Con lo cual, va a converger hacia un precio el tipo de cambio, que es el futuro que va a hacer el gobierno después de las elecciones con el tipo de cambio. Se va, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Más cerca de 180, más cerca de los 100 que está en el oficial? Bueno, yo creo que vamos a tener más devaluación y más inflación asegurada, ¿no? Y bueno, ese es el lo que creo que todo el mundo está esperando eso, aunque no sepamos si va a suceder o no, pero nosotros sabemos, hace años que hablamos de esto, que claro, las pero por eso, tan grandes, lo acabas de decir, Pablo, hace años que hablamos de esto, básicamente lo sabemos, hasta yo lo sé, que soy un pirincho, digo, ¿por qué no se dicen las cosas como son? Si en definitiva es lo que va a pasar.
Bueno, el tema es, mira, en términos futboleros, vos sabés que Messi te hace una gambeta, pero no sabés cuándo. Bueno, acá pasa algo similar. Sí, Vos sabés ¿por qué? Porque uno no se sabe cuánto puede ser la devaluación, ¿no? Claro. Sabes qué va a pasar, pero no sabes cuánto va a ser, ni cuándo. Y claro, viste, entonces lo que pasa es que como todos saben que va a pasar algo, porque la distorsión es tan grande, todo el mundo se atraja. ¿Por qué? Por historia. Y porque vos ves que así no puede funcionar. Entonces empezás a tomar decisiones en función de lo que crees que va a pasar. No sabés cuándo va a pasar, pero crees que va a pasar. Claro. Y en eso es donde vos ves que los niveles de actividad y de incertidumbre, actividad muy bajita e incertidumbre muy alta, hace que, bueno, que haya pequeños rebotes que vos podés ver en estos días, pero nada como para decir, bueno, en el futuro yo veo una expansión argentina. Te diría todo lo contrario. Es como que se está esperando algo que suceda, como para ver si se mueve un poco, si cambia un poco alguna regla de juego. Sí. Entonces, eso, digamos, lastima mucho la actividad económica. Pablo, teniendo en cuenta el estado de incertidumbre, la poca previsibilidad, también teniendo en cuenta estos dólares que llegaron, que obviamente se van a ir casi en su totalidad, ¿crees que a su vez el establishment, o no sé cómo decirlo, o el poder económico pueda presionar aún más fuerte sobre el dólar, teniendo en cuenta también que están las elecciones? Bueno, hiciste una gran pregunta, porque yo, más que el establishment, yo diría más el ciudadano a pie. Esta ya la vio, ya la vio varias veces. Sí. Entonces, antes de que pierda alguna vez o otra vez más su poder adquisitivo, se dolariza. Y es algo que lo vemos siempre previos a las elecciones. Hay un impulso sobre la dolarización previo a las elecciones. Eso pasa siempre, y más que nada cuando vos ves una cosa bastante híbrida, como puede ser esta elección, donde vos no sabes si va a ir toda la gente, por una cuestión del COVID, y donde viste que hay mucho resultado incierto, porque al no ser una elección, digamos, tan normal, ¿no? Puede haber algo más híbrido. En función de eso, a veces los estados terminan tomando decisiones en función de lo que el ciudadano a pie, la gente, el empresario, el sindicalista, todos hacen. Claro. Si todos ven que esto, digamos, se complica más y se cuidan, se reservan y se refugian en el dólar, y vos, ahí es lo que hablamos al principio, no sé si tenés tanto poder de fuego como parar todos los frentes. Seguro. Entonces, yo no subestimaría tanto a la historia argentina, que de estos episodios tenemos cada tanto, lamentablemente, y cuando no ves algo que en el futuro parezca limpiarse, y bueno, estás, digamos, más conservador que de la cuenta, y ser conservador más de la cuenta en Argentina o invertir en dólares o tratás muchos están endeudando en pesos, aprovechando de que si sigue habiendo tasa alta de inflación, bueno, te puedes endeudar en pesos con un activo que es en dólares, y eso, yo creo que eso lo vamos a poder ver. Pablo, bueno, básicamente también acá estamos hablando de una gran crisis de confianza. El tema que fue título durante toda la semana pasada, me animo a decir que un poquito de la anterior, que tiene que ver con la llamada la foto de Olivos, que realmente generó, qué sé yo, bastante lío. Justamente este lío y esta crisis de confianza, ¿es una cuestión política o realmente pega en la economía? No, yo creo que en Argentina hay que ir de la economía hacia la política, si no es como que no se entiende mucho. Lo que vos decís y que acabás de marcar, creo que eso erosiona más la confianza sobre el poder de fuego que tiene el Poder Ejecutivo, que por constitución es presidencialista, e importa mucho. Entonces, vos ves lo que ha pasado con el tema de las fotos y de lo que se llama el Olivos Gate, por así decirlo. Bueno, eso obviamente que erosiona
la presencia o la constitucionalidad o la institucionalidad, mejor dicho, del Poder Ejecutivo, que es el que generalmente toma decisiones y al que estás viendo, porque para tomar decisiones de política económica nosotros no vemos tanto al Congreso, sino al Poder Ejecutivo. Y eso genera más incertidumbre, y bueno, al generar más incertidumbre, lo que acabamos de decir, ¿no? Uno trata de refugiarse, de no invertir, ¿no? Y Argentina tiene un problema grande de que no invierte. A ver, el inversor, por ejemplo, que está afuera, que tiene una moneda, bueno, hace mucho seguramente que no mira a la Argentina para invertir, pero pongamos que no estuviéramos tan mal. ¿Qué mira? ¿La macana que se manda el presidente o el estado de ánimo de los argentinos con respecto a la macana? ¿Cuál es la historia acá? Mira, yo creo que es interesante. Yo creo que el que viene de afuera acá a Argentina mira si la tasa de rentabilidad es interesante y si hay institucionalidad, es decir, si no me cambia la regla de juego cada 5 minutos. A pesar de esto, ¿no? Ahora, este Olivos Gate, obviamente que el inversor dice, mira, yo espero a ver qué va a pasar después de las elecciones. ¿Por qué? Y porque no sé cómo va a caer esto. Y no es lo mismo un presidente ganador que debilitado. Claro. No es lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que, y más que el inversor de afuera, ¿sabes qué tipo de inversor viene de afuera en esta situación de Argentina? El típico buitre, que viene... Claro. Toma el riesgo muy alto, pero si saca tajada muy grande. Entonces no va a venir una empresa a establecerse. De hecho, Mariano, se están yendo las empresas. Sí, claro. No, por supuesto aclaré que obviamente hace rato que no miran a la Argentina para invertir, pero si en caso de que la miraran, ¿qué pasaría, no? Y está clarísimo lo que estás diciendo. Hoy en estos estados, un bono argentino paga tasa de interés del 20%. Entonces, cuando el mundo tenés tasas negativas. Claro, es entonces, una locura. ¿qué tipo de inversor estamos llamando nosotros? Al buitre, al que se la juega y dice, bueno, si me sale bien gano, y si no judicializo y sé que a la larga gano, ¿no? O sea, apuesto 100, Argentina me dice que me va a pagar 100, pero me paga 10, judicializo y después gano los 100 más los 10 que gané, más el juicio, más, bueno. Entonces, estamos llamando a la especulación. Sí, claramente. Pablo, a ver, capaz que la pregunta es muy amplia, pero ¿en qué tipo de encrucijada está el gobierno que no puede salir? Y vamos a ser justos, no es solo este gobierno, pero ¿por qué la Argentina no puede salir, sigue gastando más de lo que tiene, sigue hundiéndose cada vez más, años y años, hablando de lo mismo, haciendo lo mismo, probando recetas que ya probamos 10 veces que no funcionan? ¿Por qué seguimos siempre con lo mismo? Bueno, hay una cuestión cultural, Mariano. Yo ya creo que esto es... mira, por suerte nosotros hacemos la columna juntos. Ya debemos haber cumplido 8 años seguro, ¿no? Sí. 9. Y no... A ver, me parece que a Argentina no le gusta las reglas. Es más de discreción. Yo te diría hasta por configuración presidencial, ¿no? El poder radica mucho en lo que es el poder ejecutivo. Sí. Y ya sea nacional, provincial o municipal, pero más que nada la toma de decisiones de política económica nace el Poder Ejecutivo. Y yo creo que culturalmente acá, digamos, denostamos a la empresa, o sea, queremos un Estado grande, pero no queremos pagar por ello. Entonces, claro. O sea, nos gusta un Estado presente, como se llama acá. Bueno, el Estado presente es gigante, cuesta un montón y nadie quiere pagar por él, ni siquiera los mismos argentinos. Entonces, es como que por un lado decir, bueno, no, y ya tenés tantos impuestos que pagar que es digamos, más beneficioso trabajar en el mercado informal, con todos los riesgos que eso, digamos, conlleva. Sí. Entonces, es como... Argentina ha dado, por ejemplo, muestra de cierta racionalidad cuando la piña es gigante y no te quedó otra. Claro, y es verdad. Ahí te doy 2 casos. La hiperinflación de 1990, que entra después Cavallo con el plan convertibilidad, sí. Y en 1985, con Alfonsín con la hiper, con el plan austral. ¿Por qué? Y porque es la única manera que la sociedad en su conjunto dijo, se hartó, sí. Y no le quedó otra del gobierno, previo a una elección legislativa,
de cambiar el rumbo y hacer algo más normal. Ahora, ¿cuál es el problema, Mariano? Que los efectos duran poco y no tenemos esa conducta para mantenernos en el tiempo. Es decir, ¿viste? A vos te dicen, che, Mariano, hay que hacer dieta, perfecto. Bajé los 4 kilos que tengo y ahora después engordo 16. No, tenía que seguir manteniéndote en el peso, como te venía diciendo el médico. Claro, o sea, es como que eso nos cuesta, y nos cuesta mantener, digamos, los éxitos de alguna política económica, como fue la convertibilidad o fue el plan neutral en su momento. Cuesta, y bueno, no hacemos ese esfuerzo, y después dura un determinado tiempo, y bueno, cuando no da más, o explota, o en este caso, porque yo creo que hemos hablado muchas veces y siempre estamos esperando, bueno, ¿cuándo explota? ¿Cuándo explota? No explota nunca, A veces pero sí, sorprende que no lo haga, que no pase, sorprende que la gente esté tan... Bueno, el otro día un colega tuyo me dijo, lo que pasa es que la gente está muy cansada, está harta, está cansada, no tiene más fuerza, no quiere salir a romper todo. Y puede ser eso, y además es como que nos vamos acostumbrando a la mediocridad. Entonces, a ver, cuando vos te movés, cuando no te queda otra, y cuando, insisto, el golpe es letal. Sí. Mira, John Maynard Keynes decía, no hay nada peor que un mal aguantable. Esto como en tu casa, viste, que tenés, no sé, la pared un poquito rota, pero igual no pasa nada, y bueno, hasta que no se te cae la pared no la cambiás. Es verdad, una cosa así. Es verdad. Bueno, justamente acabas de nombrar algo, vos dijiste un piñazo en unas elecciones legislativas. Una sensación totalmente personal. ¿Crees que se viene el piñazo en estas legislativas? Ya, no lo sé. Porque muchos políticos dicen, sobre todo de la oposición, por supuesto, dicen, bueno, estas son elecciones bisagra. Por supuesto que puede llegar a ser una frase de campaña, no digo que no, pero lo dice mucha gente. Mira, hemos cubierto de esto varias, Mariano, y siempre son las elecciones bisagras, ¿no? Hasta que vienen las otras y también son bisagras. Pero en el sentido, no, porque es verdad, están en campaña, viste, vos sabés, hemos escuchado cada cosa nosotros, pero sí, lo que yo digo del piñazo es cuando el Ejecutivo lo ve o en una pérdida fuerte de votos. Claro. O cuando tenés una hiper o una corrida, algo así que realmente te movió la estantería. Sí. En este caso, yo, digamos, veo que en cualquier país normal, los casos que estamos viendo de la foto de Olivo, más una caída tremenda del PBI, no debería, o sea, todos los oficialismos en el mundo han perdido, Mariano, con la pandemia. Sí. Su economía se les ha caído. Sí, claro. Argentina tiene eso que creo que tanto el oficialismo como la oposición tienen como un cierto núcleo duro, ¿no? Entonces, como para dar cierto resorte a alguna pérdida importante de votos. Pero yo creo que el gobierno debe haber sentido, no sé en las encuestas, pero el golpe en la calle, porque vos pensás que hubo 2 millones de personas que dejaron de ser clase media para pasar a clase media baja. Es muy fuerte eso, Esos 2 millones yo no sé cómo lo vas a convencer de que fue culpa de la pandemia, de esto y de lo otro, cuando la situación, por más cuotas que tengas, por más crédito que puedas lanzar o inyectar para el consumo, digamos, lo pueda compensar. No, es que aparte si tenían ese mensaje de que la culpa es de la pandemia, con la foto de Olivos, la gente se siente que le dieron una cachetada en la cara. Y bueno, por eso yo creo que todo el costo va hacia el Poder Ejecutivo. Hay que ver después si la imagen del Poder Ejecutivo de Alberto Fernández digamos, incide mucho en las diferentes provincias donde va a hacerse las elecciones, ¿no? Sí. Quizás en alguna provincia, no sé, me da la sensación Córdoba, Mendoza, donde creo que ya sabían que podían perder, creo que estos pierden por más. Bueno, y hay que ver, Buenos Aires, que es la vedette, digamos, de Argentina, principalmente primero, segundo y tercer cordón del conurbano, que es donde tenés como el 60% de los votos. Sí. Yo creo que va a ser una elección bastante importante esta, pero bueno, veremos lo que pasa. Palito, siempre me gusta mucho hablar con vos. La verdad es que me encantó como primera nota para arrancar la semana. Necesitaba esta vitamina de economía. Bueno, espero no haber, digamos, adelantado más de uno.